Lo primero que hay que decir es que no hay registro en tiempos modernos sobre la afectación que ha tenido esto para el mundo entero y en particular para México. El propio Fondo Monetario Internacional ya ha establecido una caída del PIB internacional de alrededor del 5%. Y para el caso de México están previendo una caída del Producto Interno Bruto Nacional del 10%. Esto es una caída brutal. Y si ponemos en contexto las afectaciones que tuvimos por el AH1N1 en el 2009, que inclusive había una crisis mundial, pues en ese entonces la caída del Producto Interno Bruto para México fue del 5.4. Esta previsión que nos hace entonces el Fondo Monetario Internacional pues realmente nos pinta la gravedad del asunto. Creo yo que esto para el sector turístico es inclusive una afectación mayor, dado la propia naturaleza del sector. Es decir, el turismo per se se concibe como movilidad, es el movimiento de los turistas o de los viajeros de estar en un lugar de origen a moverse hacia otro lugar. En el momento que se para la actividad, que se restringen los movimientos, las entradas a los distintos países, pues en realidad estamos teniendo ya un problema intrínseco de la propia actividad turística, que es la movilidad. En ese sentido, en la Universidad de Anáhuac estamos previendo que la caída del Producto Interno Bruto turístico sea inclusive aún mayor que la del Producto Interno Bruto. Se espera que para finales de año estemos cayendo alrededor del 25%, es decir, más del doble de lo que caerá la economía en términos generales. Y esto es brutal cuando se compara con lo que sucedió en aquella época, en el 2009, en donde la caída del PIB turístico fue de 5.2, es decir, 5 veces menor a lo que estamos previendo en este momento, ¿no? Hay una cosa muy importante y que quisiera hacer énfasis aquí. Creo que lo más relevante, más que estas grandes cifras de la producción, es justamente el tema del empleo y de que se debe de conservar este empleo, así como de evitar que la brecha de la pobreza crezca aún más por estas condiciones. En esto creo que no se ha hecho un buen trabajo. Lo que la Organización Mundial del Turismo y distintas agencias internacionales han enfatizado es que se promueva justamente acciones para salvar los empleos, y en el caso de México pues estamos viendo ya una pérdida sin terminar la crisis de más de 1 millón de personas desempleadas, lo que se compara con el millón justamente que se perdieron en ese periodo de 2009. En el 2009 tuvimos un aumento en el nivel de pobreza alrededor de 3.3 millones de personas, y hoy ya el Coneval nos revela que casi 12.3 millones de personas están integrando estas filas de la pobreza. Entonces, yo creo que es muy importante que reflexionemos aquí, que tomemos las medidas, que el gobierno tome las medidas importantes sobre la preservación de esos empleos, que eventualmente también se traducirán en turistas potenciales, gente que estará viajando, pero si no tienen su empleo, si no tienen una forma de ingreso, pues difícilmente lo estarán haciendo, ¿no? Esta crisis definitivamente tardará en su recuperación. El WTTC, o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, realizó un estudio que justamente comparaba distintos tipos de crisis por terrorismo, crisis por efectos sanitarios, como es el caso del COVID, y en promedio por terrorismo, por ejemplo, tenían una recuperación de 16 meses, por temas sanitarios se habla de una recuperación promedio de 19 meses, y lo importante aquí es que tenemos que entender que esta recuperación irá paulatinamente y gradualmente, poco a poco. Para el sector mismo, creo que esta caída fue totalmente devastadora. La recuperación tendrá que ir gradual en la medida que nos vamos adaptando a las nuevas normalidades, en la medida que se tiene una vacuna, en la medida que se pueda reactivar el sector. Entonces, como resumen en este aspecto, creo que lo más importante es entender la gran magnitud del asunto.
y tratar de preservar en la mayor posible justamente las fuentes de empleos de la gente del sector. Esta pandemia sin duda fue un shock que no estaba en el radar de la mayoría de los países. Si recordarán, inicia en China y la propagación no se considera, digamos, en un principio que pudiera tener mayores afectaciones, por lo tanto las medidas fueron relativamente laxas en un principio y poco a poco, a medida que se veía la potencia y la capacidad de este virus para contagiarse y el aumento de la mortandad que empezaba a generarse, bueno, pues es que se empiezan a tomar medidas mucho más estrictas, medidas adicionales para contener esta enfermedad, ¿no? Podemos ver una diferencia en los distintos países en cómo fueron evolucionando y cómo fueron tomando ciertas medidas, y claro que tenemos casos muy exitosos como en Nueva Zelanda, Corea, en donde las medidas de contención, las medidas de aislamiento, cuarentena, el uso de cubrebocas, cosas que hoy en día ya sabemos y la mayoría de los países promueven y están aplicando. Bueno, esas medidas que se tomaron en esos momentos fueron muy radicales para ese momento, sin embargo probaron ser de lo más exitoso y lo que los tiene a ellos pues con muy pocos números en temas de mortandad por causa del coronavirus. Para el caso de México, bueno, pues es una cuestión un poco subjetiva el poder decir si se han tomado buenas medidas o no. Por un lado, se ha logrado aplanar relativamente la curva de contagios, cosa que es muy buena para evitar la saturación en los hospitales y la atención a las personas. Sin embargo, por otro lado, vemos un número muy alto de personas fallecidas por el caso del COVID, por lo que pues eventualmente habría que pensarse si esta circunstancia de aplanar un poco la curva no hubiera sido así, si tendríamos más muertos o no hay una relación en realidad, porque no ha llegado la saturación en los hospitales. Sin embargo, la población en México ya está llegando al hospital en niveles muy críticos, por lo tanto ya no puede salir avante de esto. La mayoría de los países en el mundo, en particular países que dependen importantemente del turismo, como Francia, España, en Europa y algunos otros, pues han tomado medidas muy importantes, principalmente sobre la importancia de mantener el empleo. Entonces se han dado apoyos directos de entrada a personas que han perdido el empleo, por ejemplo, aumentando el seguro de desempleo, dando créditos a las empresas o dando subsidios a las empresas para poder mantener la planta productiva y básicamente teniendo algunos planes de marketing que pudieran salir eventualmente para atraer más turistas en el momento que las restricciones se terminen, ¿no? Ahorita ya vemos, la OMT ya nos ha informado cómo han venido relajándose, suavizando las restricciones de movilidad que se tenían en los distintos países, por lo que ya estaremos viendo entrar en distintas fases nuevas campañas ya de promoción para atraer a más turistas cada vez. Entonces es muy importante entender aquí que esta recuperación será gradual. Las medidas que están tomando cada uno de los países, pues bueno, responden a las condiciones socioeconómicas, financieras que tienen cada uno de los países. Sin embargo, preveo que habrá una muy fuerte competencia, campañas muy agresivas, porque el pastel del turismo, aunque eventualmente tendrá su recuperación, pues será una recuperación gradual. Y en el momento en que empiece a salir, pues se competirá y se buscará que ese turismo que está saliendo inicialmente, pues se venga a cada uno de los países. Entonces será una competencia mucho más fuerte por un mercado más chico que eventualmente crecerá.
Lo primero es una crisis sanitaria que hay que entenderla así y por lo tanto tener las medidas de sanidad e inocuidad más estrictas para generar la confianza necesaria a los distintos turistas y viajeros que puedan salir por México. Seguramente el turismo reaccionará primero de manera nacional y después internacional. Evidentemente la restricción de fronteras que se ha venido relajando a nivel internacional pues ha sido un obstáculo para este turismo verse aquí en México. Sin embargo, pues todavía hay ciertas restricciones, todavía hay cierta reticencia del turismo para viajar de manera internacional y entonces deberíamos aprovechar el turismo nacional. Aquí muy importante recalcar que el 80% aproximadamente del turismo es nacional. Entonces tenemos en México una potencia muy importante para poder hacer una reactivación relativamente rápida. Entonces, si entendemos que el turismo se reactivará de manera nacional, pues aquí los destinos de sol y playa, los destinos como pueblos mágicos, tienen una oportunidad muy importante. Sin embargo, también es, como lo decimos al principio, de suma relevancia que entendamos que esta nueva normalidad involucra el que se tenga claridad de cómo se están haciendo las cosas. Y lo primero es que si no tenemos destinos turísticos higiénicos, en donde la gente se sienta seguro, si no se siguen distintos protocolos que se han establecido por organismos, gobiernos, etcétera, pues el turista no tendrá esta, digamos, intencionalidad para poder viajar de manera segura y por lo tanto no realizará los viajes. Entonces yo recomendaría a los distintos destinos nacionales que estuvieran muy atentos, que fueran adaptando los distintos protocolos que se establecen para medidas de higiene y sanidad y que sean muy creativos eventualmente para poder atraer a sus clientes. Yo quiero decirles que justamente destinos nacionales, destinos pequeños que se identifican con el contacto con la naturaleza, que se identifican con una menor masificación del propio destino y que además, como el caso de Tequila, que tiene sin duda trabajando mucho como destino turístico inteligente y adaptando la tecnología al destino, adaptando medidas de sustentabilidad al destino, adaptando toda una visión de largo plazo con acciones muy concretas, sin duda pues van a ser percibidos como destinos preferidos por los turistas y los turistas se sentirán tranquilos porque justamente podrán adaptar rápidamente cualquier medida para establecer que son destinos seguros, que son destinos sanos. Por lo tanto, yo creo que la coordinación, el trabajo que hay en pueblos como Tequila, más sumado el aspecto de destino turístico inteligente que involucra tanto la sustentabilidad como la innovación y la adopción de tecnologías, pues serán los que estén mandando señales muy claras de hacia dónde van y cómo están contrarrestando este tipo de fenómeno. Por lo tanto, creo que son los destinos que probablemente tendrán recuperación más rápida y que además pues, podrán servir de ejemplo para muchos otros más destinos en el país.